Seguimos con las historias de gracia. ¿Cuál historia les ha gustado más? ¿Cuál? ¿La de María? ¿Cuál otra? Jonás. Sí, Jonás. ¿Qué otra? José. José, sí, realmente ha sido un tiempo muy especial para todas las iglesias. Sentimos que Dios hizo algo especial. Pero bueno, vamos a hablar hoy de Job. Entonces busquen en sus Biblias una historia extraordinaria, como muchas de las historias que hemos nosotros estudiado durante este semestre. Una historia extraordinaria donde se nos revelan cosas extraordinarias y nos enseña muchas cosas. Job es un libro que levanta muchas preguntas, que tiene versos y palabras difíciles de entender, que tiene también historias o partes que uno se pregunta sobre por qué pasan esas cosas. Ahora, esa es la realidad de toda la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de preguntas. La palabra de Dios es la revelación de Dios a nosotros, pero está llena de preguntas y está bien. Y no todas las preguntas realmente tienen o son contestadas. Algunas de ellas las tendremos que guardar para cuando el Señor vuelva y le digamos, Señor, ¿cómo era eso ¿cómo era eso, Señor? ¿Me lo puedes explicar? Y bueno, tendremos el privilegio. Y Job nos revela una realidad y es la insensatez de entender a Dios, de creer que nosotros podemos comprender a Dios en su totalidad. Es como algunas personas con las que uno habla que se lo saben todo, ¿no? Y que es difícil entablar un diálogo porque siempre están queriendo hablar, siempre tienen la última palabra y todos se lo saben. Y Job es un libro que nos recuerda lo insuficiente que somos nosotros, lo poco sabios y la poca o nada autoridad moral para poder comprender completamente quién es Dios. Luego Job nos recuerda que al acercarnos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que acercarnos con mucha humildad, con mucho cuidado, con más preguntas que respuestas. Sí, claro, con el anhelo de conocer al Señor, pero con la seguridad de que nosotros no podemos entenderlo. Somos tan pequeñitos para poder conocer al Señor. Yo no sé si ustedes vieron la película Avión Presidencial. Sí. Unas 20 veces, ¿no? Un tiempo en que la pasaban cada rato. A mí me fascina todo lo que sea presidente de Estados Unidos, Air Force One, todo eso me fascina, ¿no? Pero hay una escena al final cuando ya el avión está vuelto nada y ellos están en la cabina de comunicaciones y el presidente está atado así, ¿no? Y uno de los terroristas tiene a la hija del presidente y la tiene con una pistola acá y lo están amenazando, ¿no? Entonces le pregunta al malo, dinos cuál es la clave. Yo no sé qué cosa era lo que estaba preguntando y él dice, no, por mi país. Y el terrorista le dice al otro terrorista que tiene la pistola en la hija, la voy a matar. Y viene la mirada de Harrison Ford, sí, con sus ojitos todos ahí, todos tiernos, y le dice la frase que no puede faltar en película americana. Pero es una frase que nosotros la estamos creyendo para nuestras vidas. Y que ha calado tanto en la falsa fe cristiana que nosotros vivimos creyendo que la vida cristiana es conforme a esa frase. ¿Cuál es? Y él está así, la mira a ella, ¿no? Y dice, tranquila mi amor, todo va a salir bien. ¿No la han escuchado? En cada película americana, ¿no? Todo va a salir bien. Todo va a salir. Nosotros estamos creyendo eso en nuestra vida. Todo va a salir bien. Y la verdad es que Dios en su amor y en su soberanía, al final va a permitir que todo salga bien. Pero la vida cristiana está llena de desafíos, está llena de pruebas. Y Job nos recuerda eso. Y cuando nosotros, claro, hacemos o damos una mirada desde la perspectiva humana, pues todo va a salir bien, ¿no? Entonces está ahí siempre uno con los hermanos y falta el hermanito que dice, no, hermano, confíe, que eso el Señor al final todo lo arregla.
es la versión cristiana de todo va a salir bien. Pero Job nos invita a entender y a crecer en la comprensión de quién es Dios y a mirar las cosas que nos pasan en nuestra vida desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana, porque como humanos nosotros siempre queremos hacer anestesias mentales, no se preocupe, hermano, todo va a salir bien, pero Dios es soberano. Como hemos cantado durante toda la mañana, una cosa que tenemos que nosotros entender y creer en relación con los desafíos que tenemos es que todo lo que nos pasa a nosotros pasa bajo la soberanía de Dios y que Dios hace lo que quiere. Salmo 135:6. Dios hace lo que quiere, pero lo que tenemos que guardar en el corazón es que siempre lo hace para bendecirnos. Siempre, en toda circunstancia, así no nos parezca. ¿Sí? Cuando Jonathan preguntaba, ¿qué nos ha quitado el Señor? Y ustedes están muy espirituales, no, el pecado, el orgullo, no, me quitó mi mamá, ustedes ya lo saben. Y Él me la quitó. Todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Aún cuando nos quita personas, cuando nos quita salud, cuando nos quita trabajo. Dios soberano, siempre, todo lo que hace, lo hace para bien. Y la historia de Job, es una historia de gracia. Y es como Dios interviene en la vida de un hombre con el propósito de acercarlo a Él. Porque Dios interviene en nuestra vida para bendecirnos. Y la mayor bendición que usted y yo podemos tener es que Dios nos acerca a Él. Dios nos acerca a Él. El libro de Job nos rompe una serie de desafíos, de cosas en nuestra mente que hemos pensado. Por ejemplo, las cosas malas no le pasan a los buenos hombres. Entonces, a los buenos no les pasan cosas malas. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Eso es avión presidencial. Todo va a salir bien. Claro, a los hombres y a las mujeres buenas sí le pasan cosas malas desde la perspectiva nuestra. Claro que sí. Y hay una cantidad de cosas que hemos creído. Por ejemplo, la relación causa-efecto. Si yo soy bueno, entonces me va a ir bien. Si yo soy malo, entonces me va a ir mal. Si eso fuera cierto, ninguno estaría acá. Porque todos somos malos. Muy dentro de nuestro corazón. Muy fuera para algunos de nosotros. Nuestro corazón es malo. Y si fuera verdad que las cosas malas, que le pasan cosas malas a los malos, todo el tiempo estaríamos así. Pero nuestra relación humana, nuestra forma de pensar es causa-efecto. Si yo me porto bien, me va a ir bien. ¿O cuál de ustedes, cuando algo le salió mal, no digo qué fue lo que yo hice? O a veces cuando aparecen esos hermanitos que uno quiere en el nombre del Señor asesinar. Y viene uno y le cuenta y no, mira, me pasó esto. Después de que le dicen a uno todo te va a salir bien, bueno, revise su vida a ver si hay pecado. Y andamos con una relación causa-efecto y el libro de Job nos revela que la gracia y el amor de Dios es infinito y rompe todos esos esquemas. Y vamos a ver por qué. Quiero pedirles que me acompañen a leer, aunque no es el texto principal, no podemos dejar de leer el capítulo 1 de Job. Entonces vamos a Job. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a buscar la dirección de Dios. La historia de gracia de Job que nos acerca al Señor. Y oramos en esta mañana que todos acá salgamos renovados en nuestra fe. Con la convicción que las pruebas que Dios manda a nuestra vida o las permite, nos ayuda a conocerle mejor. Que las pruebas que Dios manda o deja que pase en nuestras vidas nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos. Y tercero, que siempre esas pruebas nos acercan a Dios. Toda prueba termina con un hijo perdido en los brazos del Señor. Ahora, yo no sé si en esta mañana usted está a punto de abandonar su fe y decir, esto no está funcionando, me está yendo peor, como usualmente uno encuentra, ¿no? Siempre hay un hermano, no, yo tenía novio cuando
antes de ser creyente, pero me convertí y parece que espanté a todos los hombres. Y sufre. Y es difícil para personas adultos mayores que no logran encontrar una pareja. Sí nos pasan cosas malas, pero siempre bajo la soberanía de Dios, con el propósito de que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces le damos Job, y vamos a ir parando despacio, conocer esta historia. Seguramente ustedes la han leído, algunos la hemos disfrutado, la hemos vivido, la hemos llorado, pero es una historia extraordinaria. Leamos Job capítulo 1 y leamos los primeros 6 versículos. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecían un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. Lo primero que vemos acá es que este era un hombre que la Biblia llama recto, que tenía a Dios y que vivía apartado del mal. Era un hombre bueno. Pero uno dice, al hombre bueno no le pasan cosas malas. Pero y además de ser un hombre bueno, era un hombre con buena fama. Y era un hombre que era, yo lo catalogo como un empresario exitoso y muy rico. Y era un hombre que tenía una costumbre terrible, y era intervenir en la vida de sus hijitos mayores, porque pobrecitos, si pecaban, entonces les iba a ir mal. Entonces, Job, padre responsable que se preocupa de sus hijos, e irresponsable que quiere vivir la vida de sus hijos, cada vez que sus hijos hacían rumba, con reggaetón de la época, con comidas y bebidas, además entre ellos, su papá preocupado por su fe y por su relación con Dios, intentaba vivir su fe y decía que hacía fiestas. Este era un hombre digno de imitar. Era un hombre digno de imitar. Yo siempre que he enseñado, digo, seguro que era mucho mejor que todos los que estamos acá. Luego, cuando la palabra de Dios nos pone de referencia a alguien que es mejor que yo y le pasan cosas como las que están pasando, es que hay un mensaje que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Sigamos leyendo. Llegó el día en que los ángeles debían. La versión original dice que era una orden de Dios, que todos los ángeles se presentaran. Y se presentaron los ángeles que estaban al lado del Señor, pero también se presentaron los ángeles que se habían revelado ante Dios. Para ellos era la orden también. Debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también ¿quién? Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo, has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Bueno, este es un texto que levanta muchas preguntas y no las vamos a responder todas por obvias razones. Pero hay muchas cosas que sí podemos entender, y es que Satanás es un ángel que está bajo la autoridad de Dios. Lo hemos dicho muchas veces, no hay nada que Satanás haga
porque no se ha permitido por esto. Él es un ángel caído y por si acaso no es omnipresente. ¿Sí? Hay algunos hermanos ahí que andan, ella particularmente en Bogotá, una hermana que el Satanás, yo creo que ella era muy especial, porque Satanás iba a su casa casi todos los días. Dice, bueno, debe ser muy especial, pero Satanás no es omnipresente. Si él está hoy en Venezuela, como algunos creen que está en el Palacio de Miraflores, no está acá, porque él no es omnipresente. Dios es omnipresente. Satanás no es todopoderoso, es poderoso, pero no es todopoderoso. Y este texto nos recuerda que Satanás está bajo la autoridad de Dios, que él sí tiene poder, pero que él está debajo del poder de Dios. Yo les he contado mi historia en el año 1996, en la que yo entré en pánico acerca de Satanás. Y fueron como 3 meses de pánico en la que yo literalmente no podía estar solo en ningún momento, ni en el trabajo, ni en mi casa, porque vivía con temor. Pero lo que a mí me liberó de ese temor fue cuando por la palabra de Dios empecé a comprender que yo tenía a Satanás en el mismo nivel de Jesús. Yo pensé que esto era una pelea de dos poderosos. Cuando yo comprendí que Satanás es nada comparado con el poder de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mi temor empezó a irse. Claro, Satanás es poderoso, más poderoso que nosotros, pero no es más poderoso que Dios. Y no hay nada que él haga que no sea bajo la autoridad de Dios. Yo no sé si usted también es uno de los que en esta mañana no cree en Satanás. Eso es la estrategia de él, que no le creen, que creamos que no él existe. Pero claro que él existe. Y en este texto vemos cómo Dios le autoriza a Satanás ir a hacerle daño a Job. ¿Cómo así? Dios está autorizándole a Satanás para que le haga daño a un hombre del cual él mismo dice es recto e intachable y que no hay nadie ni en Belén como él. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿cómo así, Mauricio? Entonces Dios puede autorizar que Satanás le haga daño a mí. Sí. Pero ¿por qué? No tengo ni idea. Pero sí entiendo por qué en el caso de Job Dios lo hizo. Y sí podemos entender por qué Dios lo permite. Ya situaciones específicas, hermano, vaya delante del Señor y pregúntele, ¿cierto?, cuál es la razón. Pero sigamos el texto para entender otras cosas. Versículo 13 en adelante. De ahí en adelante podemos entender la crueldad y el deseo de destrucción de Satanás después de que Dios autoriza sobre la vida de Job el daño. Versículo 13 dice así: llegó el día en que los hijos y las hijas de Job se reunieron nuevamente a rumbear. Se reunieron a celebrar un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces, un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, los atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo. ¿Quién envió ese rayo? Tiene poder. Satanás es poder. Del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. Y no había acabado de terminar de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Y no había terminado de hablar este mensajero cuando llegó otro y cuando todavía otro llegó y dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor, del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y se cayó, y la casa cayó sobre los jóvenes, y todos murieron. Solo yo pude escapar, y ahora vengo a contarse. Dice el versículo 20, al llegar a este punto,
Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración y entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Tremenda historia. Y aquí no terminó todo. Esta es la primera parte de la prueba que Dios permitió sobre la vida de Job. Pero tenemos que reconocer lo difícil que es adorar a Dios en medio de las pruebas. Y qué linda enseñanza que nos da Job, que aún en medio de las pruebas Dios nos da de su gracia para que nosotros podamos adorar. Y tal vez en su corazón la prueba ha traído amargura, o queja, o desesperación. La gracia de Dios hace en nuestro corazón algo sobrenatural, y es que en medio, durante y después de la prueba nosotros seamos capaces de decir: Señor, tú quitas y tú das. Yo te adoro. Yo te adoro. Si he perdido la salud, yo te adoro. Si mi hijo está invadido de cáncer, yo te adoro. Si voy a morir porque estoy enfermo, yo te adoro. Y esas son situaciones en las que, si usted no está pasando por ahí, uno siempre cree que no va a pasar por ahí, hasta que pase. El mismo Job lo dijo más adelante: las cosas que me temía, esas son las que me pasaron. Porque ninguno de nosotros, viviendo en medio de un mundo caído, lleno de pecado, está exento de que pruebas vengan a nuestra vida. Y Job nos modela lo que significa adorar a Dios. Cuando vienen pruebas a nuestra vida, lo que se nos está probando es que las cosas que nosotros decimos creer de Dios, las cosas que cantamos cuando decimos: tú eres fiel, tú eres grande, tú eres poderoso, a ti esas son las cosas que son desafiadas en los momentos de la prueba. Y por eso las pruebas son difíciles. Las pruebas no son fáciles. Y bueno, y no vamos a hablar de eso porque alguna vez ya hablamos de eso en Santiago 1:12, ¿cierto? Pero las pruebas son difíciles. Las pruebas son momentos en los que Dios viene a nuestra vida con situaciones que Él mismo ha diseñado o que Él mismo permitió, y que se nos prueba todo lo que nosotros decimos creer. Ahora, nosotros tenemos otra alternativa, y es huir de las pruebas. Huir de la iglesia. No volver. Echarle la culpa al pastor. Y decir: eso ya para qué. Esa es una opción que tú tienes. Satanás es poderoso. La única razón por la que usted tiene o ha tenido cosas en su vida, dice Job, es por la pura misericordia de Dios, quien es el que da, y es el que tiene toda la autoridad de quitar. ¿Cuántos de ustedes han tenido y ya no tienen? Y uno entra en ese mecanismo mental de decir: no, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Y Dios es soberano para hacer lo que quiere. En capítulo 2, que no lo vamos a leer, viene la segunda parte de la prueba y pasa lo mismo. Viene el día en que los ángeles tienen que presentarse delante del Señor y Satanás se presenta delante de Dios y Dios dice: ¿cómo le fue? Ahí está mi hijo, me adoró, no pasó nada. Entonces Satanás dice: claro, es que tócale su salud y verás que ahora sí. Y Dios le dice: está bien, ve, te permito que afectes su salud, pero no su vida. Y dice el texto que las llagas de Job estaban desde, muy descriptivo, ¿no? Desde la planta del pie hasta la coronilla. No había una sola milímetro del cuerpo de Job que no oliera feo, que no estuviera podrido y que no le doliera. Y tal es así que la historia, después de capítulo 2, nos narra que cuando los tres amigos llegan a ver a Job, ¿qué hacen? Lloran terriblemente cuando ven a su amigo como estaba. No fue una prueba menor, no fue cualquier cosa. Y su esposa, podríamos decir muy carnal, pero a lo mejor nosotros haríamos eso, le invita a Job a rechazar a Dios y a maldecir.
Y entonces Job vuelve y dice, sé de Dios, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabemos recibir también lo malo? Si usted es de esas personas que cuando recibe dice gloria a Dios, ¿qué dice cuando le quitan? Y entramos en una serie y nos dejamos controlar por las mentiras que gobiernan nuestra mente y nos alejamos de las verdades del Evangelio. El libro de Job viene a redimir las verdades del Evangelio en los momentos difíciles en los que todos o hemos estado, o estamos, o vamos a estar. Del capítulo 3 al capítulo 37, el libro de Job comienza en una serie de discursos entre esos tres amigos que aparecen y empiezan a buscar explicaciones lógicas a la situación de Job. Y desde su perspectiva humana, cada uno de sus tres amigos, luego aparece otro hombre joven que parecía un poco más sensato, en capítulo 37, donde le habla un poco más sensato acerca de lo que Dios en silencio, desde el 3 hasta el 37, y del 38 al 41 el Señor se le revela a Job. Y la forma como Dios se le revela a Job es mostrándole su poder a través de la creación. Muy interesante y vamos a verlo. ¿Qué hacen entonces las pruebas en nuestra vida? Bueno, y termina el capítulo 42 en la que Dios cumple su propósito. Hay tres cosas que rápidamente vamos a ver, habiendo visto el primer punto, es las pruebas en nuestra vida nos ayudan a conocer a Dios un poco más. Segundo, nos ayudan a entender nuestra condición de insuficientes, de pecadores, de insensatos, cuando intentamos explicar las cosas que pasan desde nuestra perspectiva humana. Y lo tercero, y tal vez lo más lindo, es que las pruebas de nuestra vida nos acercan a Dios. Y Dios es un Padre que anhela que nosotros vivamos íntimamente en su presencia todos los días de su vida, cerquita a Él. Y algunos de nosotros necesitamos fuego para que nos acerquemos a Él. Y señora, y no esté pensando solamente en su marido, usted también. Y no esté pensando solamente en su hijo. Ay, sí, mi hijo se acerca a Dios. Todos aquí en esta mañana necesitamos fuego. Las pruebas son parte de la fe cristiana. No es algo que solamente viene para algunos creyentes. Son parte de la forma como Dios obra para acercarnos a Él. La Biblia es el único libro que nos dice lo malo y feo que somos, pero no para alejarnos, sino para acercarnos a Dios. Vamos a leer Job, por favor, saltemos al capítulo 42. Leemos los primeros 6 versículos y vamos viendo en qué termina la historia. ¿Quiénes no han leído a Job hasta hoy? ¿Se van a animar a salir a leerlos? ¿No lo han leído todavía? Bueno, eso lo leo aproximadamente en 3 horas y 20 minutos. Pero son de esos libros en que uno arranca y uno dice, yo no lo suelto. ¿Sí o no? Yo tengo que claro, yo no voy a tirar aquí al final, pero léelo. Es un libro muy, muy lindo. Miren cómo avanza hasta el capítulo 42, versículos del 1 al 6. Job respondió entonces al Señor. Entonces, antes de eso, Job se mete en esa prueba y muchos, no podemos entender cuántos días o meses o años pasó el proceso. En eso es especular, pero fue un tiempo muy difícil para Job con sus amigos, hasta que Dios se le revela, y ahorita vamos a regresar un poquito a eso. Pero esto pasa ya después cuando Dios se le ha revelado a cuando Dios se le ha revelado a Job y comienza la declaración de Job de lo que escuchó de Dios en su revelación. Capítulo 42, versículo 1. Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien, capítulo 42, versículo 1, versículo 2, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame, que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti,
pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. 3 momentos y 3 frases de Job. Primera, yo sé bien que tú lo puedes todo. El buen Job, un hombre que era bueno, un hombre que era digno de imitar, reconoce que él no era un hombre que tenía la suficiente comprensión de quién es Dios. Pero Dios tuvo que permitirle a él pasar por esos momentos tan difíciles para que él comprendiera que él es todopoderoso, que él es omnisciente, que él es soberano, que tú todo lo puedes. La razón por la cual nuestros jóvenes, los muchachos que están en los últimos años del colegio o los universitarios les está costando tanto llegar al evangelio, es porque ellos están pensando que pueden conquistar el mundo. Y nosotros, los que somos viejitos, también estuvimos ahí. Pensamos que la vida y la salud y la belleza es para siempre. Pensamos que es el momento de disfrutar de la vida y después nos dedicamos a cosas de la iglesia. Te estás equivocando, joven. Dios puede venir hoy a quitarte tu vida, tu salud, tu belleza, con el propósito de acercarte. Ahora, ¿es la única forma que Dios obra? Claro que no. El propósito de ello es amedrentarte. Pórtate bien porque si no Dios va... No, Dios es un Dios de amor y paciente. Y ha sido muy paciente con nosotros. Pero especialmente para los jóvenes que viven tan alejados de Dios, la maldición de ser millennials. Y eso es una maldición para la sociedad. Muchachos que creen que pueden ser independientes, que creen que son autosuficientes, que creen que pueden conquistar el mundo, que son irresponsables. Yo no estoy hablando de todos, por favor, sino de aquellos que realmente están creyendo que son la última Coca-Cola del desierto. Lo que ellos no saben es que en 3 años van a tener 40 y en 13 van a tener 50. La insensatez del ser humano, no solamente de esos chicos. Si usted está en esa edad, perdóneme que sea tan directo, pero estamos preocupados por ustedes. No los vemos amando a la iglesia, no los vemos buscando al Señor en la palabra de Dios, no los vemos con su vida soberana, debajo del soberano, perdidos. Escuchando al maestro Maluma, como dice un tío. Yo se lo meto y yo se lo saco y yo se lo meto. Y eso es lo que están escuchando ustedes. Eso es la palabra del hombre que ustedes están escuchando. En vez de buscar escuchar la palabra de Dios. Las pruebas nos ayudan a acercarnos a Dios. Y a ustedes también les va a llegar la palabra de Dios, les va a llegar la prueba. Dios hace lo que quiere, Salmo 135. Las pruebas nos ayudan a conocer a Dios. En las pruebas, el Espíritu Santo nos pone en ciertos momentos y en ciertas circunstancias donde nosotros crecemos en la comprensión de quién es Dios. Porque Dios sabe que cuando nosotros nos acercamos a Él y le conocemos, somos realmente liberados de las mentiras que tenemos en nuestra mente, de las cosas mentirosas que hemos recogido en la vida, de creer en nuestra vida y en que somos capaces y de olvidarnos que tenemos a un Dios que anhela que le conozcamos, porque cuando le conocemos nos empezamos a ser liberados. Yo puedo claramente afirmar que las épocas de mi vida donde más he crecido en mi fe ha sido en medio de las pruebas. Bueno, no me ha pasado. Año 1989, crecimos. En los últimos 3 años, crecimos. Y no solamente yo, mi esposa, mis hijos. Las pruebas nos acercan a Dios. Si la prueba nos acerca a Dios, ¿por qué le tememos tanto? Porque la prueba duele. Y tampoco estamos para decir cosas que no son. Las pruebas son difíciles. Nadie llega un domingo en la mañana, Señor, pastor, venga hoy. Aquí sí, ¿qué quieres? Que el Señor me mande pruebas. ¿Cierto que no? Por eso es quien toma la decisión es el Señor. Porque nosotros no somos capaces. Pero Dios, que es bueno, que sabe qué cosa tenemos necesidad, que quiere que nosotros estemos junto a Él y que le conozcamos,
nos introduce en momentos difíciles. Y aunque Job era un hombre bueno, del capítulo 3 al capítulo 37 uno puede entender que él no conocía a Dios del todo. Y lo declara después en sus últimas 3 declaraciones. Las pruebas nos ayudan a conocer a Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Sí, vaya a un seminario bíblico, bien. Pero cuando venga la prueba, es el momento de decir, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que me vas a decir? Quiero conocerte. Segundo, las pruebas nos enseñan acerca de nuestra condición. Y está esa frase bellísima de Job cuando dice, he hablado de cosas que no alcanzo, pero no hacemos eso nosotros todo el tiempo. ¿No es eso lo que hacemos a diario, hablando de cosas que nosotros ni siquiera alcanzamos a comprender? La insensatez cuando hablamos de Dios. Ahora, no significa que no podamos hablar de Dios conforme a su palabra. Por eso vivimos el Evangelio, para poder predicar el Evangelio. Por eso nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, revélate a nosotros. Y Dios, que no es un Dios cantaletudo o cantaletoso, como algunos de ustedes, señoras, pero tampoco que es un hombre indiferente, que se aparta del problema, como algunos de ustedes, señores, confronta a Job y comienza diciéndoles cosas absolutamente espectaculares. Capítulo 38, 39, 40 y 41 es un capítulo donde Dios se le revela a Job de maneras increíbles y en cosas como las siguientes. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dime, Job, ¿dónde estabas? ¿Quién calculó las dimensiones de las bases de la tierra? Dime. Como dice la doña por ahí, diga. La están viendo. ¿Dónde estabas cuando las bases de la tierra? Dímelo. Si de veras sabes tanto. O cuando le dije al mar, solo hasta aquí puedes llegar. De aquí no pasarán tus orgullosas horas. ¿Dónde estabas? ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales y le da paso a las tormentas? ¿Dónde, Job? Tú que todo lo sabes. Tú que tienes el derecho de reclamar, ¿por qué me pasa a mí si yo soy bueno? ¿Por qué le pasa a mis hijos? Si mis hijos solo iban a hacer fiestecitas. Yo no sé cuáles eran las cosas que divagaban, pero seguramente nosotros divagamos en nuestra vida en reclamarle a Dios, ¿por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué me enfermé? No es justo. Job, ¿crees tú que el toro salvaje se prestará a servirte, como me decía David? ¿Es tu sabiduría la que hace que el halcón vuele y que hacia el sur extienda sus alas? ¿Acaso por tus órdenes remonta el vuelo el águila y construye su nido en las alturas? Cada vez que un águila vuela y abre sus alas y se dirige a un sitio específico para poner su nido, lo hace porque Dios se lo manda, el Dios omnipotente, el Dios soberano, el todopoderoso. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender. Y yo no sé si tú te identificas con la esposa de Job. Niega a Dios, maldícelo. O tal vez con Elifaz. No, lo que te está pasando es porque no tienes fe. Ay. ¿Se han encontrado con esos? Ay, ya no, es pura falta de fe, hermano. Crea que el Señor... O los Bildad, que son otros de los amigos de Job. Eso fue porque pecaron tus hijos. La mirada legalista que cree que las cosas que nos pasan son siempre por el pecado. Ahora, no estoy diciendo que no sea siempre así, sí, claro. Nosotros vivimos las consecuencias de lo que somos. No me malinterpreten. No es comamos y bebamos que mañana moriremos. O la frase de Sofar, es porque no tuviste sabiduría. Ay, esa sí es más común. No, te faltó sabiduría, hermano.
Y aparece Eliú para decirle a esos tres: ¿por qué más bien no se callan, insensatos? Y le dice a Job, Eliú, capítulo 33, 8 al 19, no lo busquen, que no vamos a quedarnos ahí. No te autojustifiques, más bien escucha atento lo que Dios está diciendo. De alguna manera, Dios pone a este joven para decirle a Job, y para decirnos a nosotros, en medio de las pruebas, nosotros tenemos que afinar nuestro oído para escuchar lo que Dios nos está diciendo, porque en las pruebas se nos muestra la condición nuestra para que nosotros podamos afinar nuestro oído acerca de lo que Dios está diciendo. Los tiempos de pruebas nos recuerdan que somos imperfectos, insuficientes, insensatos y que no podemos solos, ¿o no? Hasta el momento en que decimos: es que no hay salida, es que uno no ve salida, hasta que Dios hace lo que quiere. ¿Cómo te atreves, Job, a afirmar cuando no sabes ni entiendes? Job entendió que Dios era un Dios justo y misericordioso, y que a pesar de su condición, Dios tenía un propósito para él. Entonces las pruebas nos acercan a Dios para conocerle, y las pruebas nos enseñan acerca de nuestra condición. Y por último, las pruebas nos acercan a Dios para recibir de su amor. Y la tercera declaración de Job está en versículo 5. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. ¿Qué está diciendo Job en esta frase? Piensen un segundo. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora, como consecuencia de este tiempo difícil, al haber perdido mis 10 hijos y todos mis bienes, al haber perdido mi salud, al ser objeto de burla, no solamente de sus 3 amigos, Job era conocido. Cuando algo bueno le pasa a alguien, se conoce, pero cuando alguien malo, se conoce el doble. Como consecuencia de todo lo que he pasado, ahora te veo con mis propios ojos, y me retracto y me arrepiento. La palabra de Dios nos invita a acercarnos con arrepentimiento, por la insensatez de creer que nosotros podemos controlar a Dios en vez de disfrutar que Él sea quien nos controle a nosotros. Lo que hizo Satanás en la conversación con Dios en capítulo 1 y capítulo 2 fue intentar manipular a Dios. Lo que nosotros hacemos casi todos los días, intentando vivir una vida alejada de Dios. Claro, ¿por qué me dice? Pero es porque tú lo cuidas a él y a su familia. ¿Por qué me dice? Es porque, claro, le has dado riquezas, intentando manipular. Dios no se deja manipular, y Él tiene propósitos claros para nosotros. Nos acercamos a Dios en arrepentimiento. Ya no le conocemos por los que otros dicen, sino le conocemos porque estamos disfrutando de una relación personal con Dios. Cuando Dios viene a nuestra vida y permite pruebas en nosotros, o las envía Él mismo, está queriendo quitar todos los obstáculos que hay para que nosotros podamos acercarnos a Él y disfrutar de su preciosa presencia. Job es una historia de gracia en que nos enseña que las pruebas nos acercan a Dios, porque no hay otra forma, porque yo mismo no tengo cómo acercarme a Dios, porque en mis delitos y pecados lo único que merezco es la muerte. Pero Dios quita barreras, dejándonos pasar por momentos tan difíciles para que nosotros conozcamos quién es Él, conozcamos nuestra insuficiencia, y entonces digamos: Señor, no te conocí. Yo conocía lo que otros decían de ti. Ahora, muchos de nosotros que vivimos muchos años en la religión tradicional, ¿no éramos nosotros eso? Creíamos cosas, pero jamás cosas que el Señor nos había dicho. Y en la medida en que empezamos a acercarnos al Evangelio, a la iglesia, a dejarnos transformar por Dios, empezamos a ver a Dios tal y como es Él, y a entender de su gracia y de su amor para que nosotros podamos acercarnos a Él. La religión es la forma como Satanás embrutece la fe de sus hijos.
La palabra de Dios abre nuestros ojos para ver a Dios tal y como Él quiere revelarse a nosotros. Dios permite pruebas en nuestra vida para que nos acerquemos a Él. ¿Tú estás en pruebas? ¿Sí? ¿Has orado? Señor, dame pruebas. Bueno, yo no les quiero animar a que ores así. No les quiero animar a que oren así. Pero sí les quiero animar a recibir las pruebas como una forma de amor y de gracia del Señor. Ya no quedarnos en el capítulo 33 y 37 en la insensatez de ¿por qué a mí? Sino a ir rápidamente al 42 y decir, Señor, yo quiero conocerme. Ayúdame a conocerme, pero sobre todo ayúdame a estar cerca de ti en las pruebas. Quiero dejarme amar. Quiero adorarte. Quiero reconocer que todo es tuyo, que tú das y tú quitas. Quiero aprender a recibir de ti lo bueno, pero también a recibir de ti lo malo. Una relación íntima que anhela Dios que tengamos con Él. Estamos siendo rescatados porque Dios quiere que nosotros vivamos junto a Él. Job entendió que Dios es soberano y que cada vez que Dios actúa en su vida, si Él no lo entienda, lo hace para bien de Él. Porque en últimas, eso le va a llevar a estar cerca de su presencia. La palabra de Dios nos enseña que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, con el propósito de que Jesús quitara todas las barreras que hay entre usted y yo para acercarnos a Él. Jesús es aquel que vino a morir y a resucitar para acercarnos al Padre. Jesús es la gracia de Dios infinita, de su amor, quien en su cuerpo pasó por las pruebas más terribles, siendo verdaderamente justo, con el propósito de que usted y yo vivamos juntos a Dios. Es un desperdicio de nuestra fe vivir la vida cristiana religiosamente. Eso no es lo que Dios quiere. Y como nos dijo fuertemente el pastor hace dos domingos en una predicación, no vengan a la iglesia. No vengan a la iglesia. Sean iglesia. Vivan la fe. No más aguas tibias. Las pruebas son parte de la fe cristiana, de un Dios que anhela que nosotros vivamos junto a Él, para Él y para su gloria. Quiero pedirles que me acompañen por último a Romanos 8, 38 y 39. Vamos a terminar con ese pasaje tan hermoso. Muchos de ustedes saben que cuando estábamos con mi esposa aquí en el año que pastoreamos a la iglesia y le amamos terriblemente bien, y vino el pastor Jonathan y la hizo crecer, y gracias a Dios por lo que está haciendo en la casa. Yo me retiré de trabajar. ¿Ustedes recuerdan eso? Y nunca más conseguí trabajo. También saben de eso. Y muchas veces se los dije acá. Comienzo a trabajar en junio 5. 3 años y medio. No se lo hemos dicho a nadie todavía. Entonces no se pongan bravos en los niños. Pero, y no lo tenía preparado realmente para decir. Pero lo quiero decir por la siguiente razón, porque cuando leo este texto, lo que viene a mí, la voz del Señor diciendo, una cosa es mirar la prueba hacia adelante, pero otra cosa es mirarla hacia atrás. Y si usted está en esta mañana sufriendo, no se deje anestesiar por la religiosidad y por todo te va a salir bien. Disfrute la prueba, disfrútela con el Señor, que tarde o temprano Él vendrá y le permitirá ver propósito en esa prueba cuando mire hacia atrás. Y aunque no lo entienda, porque no es que el Señor nos pasa todo bien, esto fue por esto y esto fue por... No, Dios tampoco es así. Pero produce un gran gozo saber que jamás estuvimos solos. Porque Job jamás estuvo solo. Aún en el momento en el que, por ahí en el capítulo 21-23, digo, maldigo el día en que nací. Porque Dios no ha maldecido ni uno de los días suyos ni míos. Por el contrario, entrega a su Hijo Jesús para enseñarnos que Él siempre ha estado todos los días con nosotros y que sí es verdad que es difícil,
Y sí es verdad que nuestra fe falla, eso es parte de la fe, pero que estamos aquí para recordar que la gracia de Dios es una gracia que nos permite pasar por tiempos difíciles con el propósito que nosotros le glorifiquemos. Y que cuando miremos hacia atrás, digamos, Señor, gracias, gracias por la prueba. Porque no había otra forma en que yo pudiera comprender cosas de Dios, o que usted pueda comprender cosas de Dios, si no es a través del dolor. Y el apóstol Pablo en Romanos 8, 38, 39, y con eso quiero terminar, dice, esta hermosa reflexión, un hijo de Dios como Pablo, que yo a veces quisiera que Dios hubiera metido en Romanos siquiera un versículo que diga, no, se fueron para Disney una semana y estuvieron felices con todos los apóstoles. No, es prueba tras prueba, sufrimiento tras sufrimiento, ¿cierto? Gracias a Dios porque Él sí permite que nosotros disfrutemos de tiempos buenos, pero gracias a Dios que Él sí permite que también haya momentos difíciles, porque esos momentos difíciles nos llevan a conocerlo a Él mejor. Nos enseñan que somos seres completamente imperfectos y que necesitamos de Dios, y corremos a Dios diciéndole, Señor, ayúdanos, ayúdame, quiero estar junto a ti. Versículo 38, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos de qué. Pónganse de pie, por favor. Quiero pedirle que usted cierre sus ojos y comience una oración personal, allá usted solito, comenzando por esta frase: Señor, yo quiero hoy creer que no hay nada de lo que me ha pasado, de lo que me está pasando y de lo que probablemente me va a pasar que me puede separar de tu amor. Un amor que ha sido manifestado en la gracia redentora de Cristo nuestro Salvador, quien hace posible que nosotros hoy podamos tener la certeza de tener la libertad de acercarnos al Dios enfermo de amor por nosotros. Por eso.